El Vicentino TV Noticias, un enfoque informativo y social, dirigido a la comunidad de vicentinos de todas las épocas, ex integrantes del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, cuna de ilustres ciudadanos que han forjado los destinos de la patria, 13 presidentes de la República, deportistas, profesionales, artistas y más. Un programa de entrevistas y recuerdos vicentinos que busca reverdecer la gloriosa historia del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Conduce el abogado y periodista Félix Cedeño Ramírez. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Bienvenidos, estimados televidentes, amigos, compañeros y hermanos vicentinos. El día de hoy es la última programación, la última entrevista que vamos a tener con nuestros estimados y queridos hermanos vicentinos. ¿Se acuerda de B-Rock? Claro que sí, por supuesto que sí. El día de hoy vamos a cerrar el año con una importante e histórica entrevista. Tenemos nada más ni nada menos que a B-Rock. Veamos esa toma interesante. En el fondo tenemos a Eduardo Jurado, tenemos a René Astudillo, tenemos a David Íñiguez y a Miguel Mite. ¿Con quién vamos a tratar, a conversar y a recordar todo ese pasado estudiantil importante que marcó nuestras vidas de vicentinos? Entramos en la primera parte a conversar algo importante, que es lo que más le gusta a nuestros hermanos vicentinos. ¿Cómo nace B-Rock de su época? Obviamente sabemos que B-Rock tiene una trascendencia histórica, pero alguien de ustedes en esa época se organizó, los llamó, fueron. ¿Qué pasó? Sí, creo que el autorizado es David, que el más antiguo. Vamos, David. Gracias, Félix, por la oportunidad que nos das. La formación en la que yo estuve junto con Miguel y con otros compañeros que no están hoy, era la formación del año 1987, pero B-Rock es el grupo musical tradicional del Colegio Vicente Rocafuerte, anterior a nosotros, tanto en otra época como también con otra música. Hubo otras formaciones, incluso músicos que han sido reconocidos en el medio han formado parte de ella. Yo tuve, y creo que todos tenemos el honor de haber sido alumnos del señor Iván Castro Miranda, un gran productor, actualmente reside en los Estados Unidos, que fue nuestro profesor, y era el encargado en el departamento de música de formar al grupo musical, entrenarlo, hacerlo ensayar y hacerlo presentar en distintos lugares, según la agenda. ¿Ustedes entraron en una época más o menos en qué año? 1987, esa es la formación en la que yo estuve. Entonces, el que dirigía eso en el B-Rock era Iván. Hay que tomar en cuenta que ser de B-Rock era como ser de la selección de fútbol del colegio. Eso es una de las situaciones más importantes, porque era como el escogimiento de un personal, los talentos dentro del colegio, calificado para poder hacerlo, y habían en ese entonces pues no competencias, pero había participaciones intercolegiales, cuestiones, tertulias bien importantes estudiantiles que actualmente no se ven y que es del ejemplo que nosotros debemos de poner. Sí, y era otra música también la que hacíamos nosotros. Bueno, estábamos haciendo una remembranza de las canciones de la época, de música que tocábamos de los Enanitos Verdes, de Soda Stereo, de Los Prisioneros. Y luego de esa formación en la que yo estuve, entraron otros compañeros también. Eduardo se incorporó a la banda como baterista. Miguel creo que ya no salió. A los años siguientes entró René en el bajo, porque siempre había que escoger a los mejores, y él fue muy destacado en la ejecución del instrumento, claro, al igual que otros compañeros que también entraron a tocar la guitarra o a tocar la batería. Entonces sucesivamente en los otros años hubo otras formaciones. Yo recuerdo hasta la que tocó René, y alguien más estuvo allá con ellos, ¿no? Entonces esas eran las experiencias, pero también los chicos se acordarán que se vivía una experiencia muy, muy agradable al tocar, René. ¿Te acuerdas cuando íbamos a los colegios a presentarnos a los colegios de las chicas, que era lo más bonito? Claro, había, bueno, ellos también fueron merecedores, digo ellos porque fue anterior a mi intervención. Ganaron algunos concursos honrosos, creo que era Cristóbal Colón y otros intercolegiales de música, que nos tenía acostumbrado Vicente Rocafuerte justamente en fútbol, en deporte, en música, cómo no, a ganar este tipo de certamen. Ya tenemos algunos destacados artistas de los medios
bueno, cada cual ha escogido su trayectoria, ¿no? Nosotros nos reunimos aquí de vez en cuando como para salir del estrés de nuestras labores, lo que ejercemos la abogacía, la ingeniería en sistemas, abogado periodista, el compañero también técnico en refrigeración y otras artes más de carácter técnico, de la redundancia, pero es importante que los que estamos a espera, porque no es que esto fue fácil, o sea, yo desde el primer año que llegué aspiraba a ver a mis mayores, ¿no? En este caso Big Rock, del cual ellos estaban empoderados de su música, y ya bueno, algún momento de inicio y final, sexto año, era la despedida, la nostalgia, pero era la oportunidad para entrar dentro de casi 800.000 alumnos, era casi el escogimiento para poder ver y ser al menos considerados por el profesor maestro Iván Castro, que compositor, músico profesional de reconocimiento nacional e internacional. Era verdaderamente un honor, y tocar para el Centro Rocafuerte siempre fue una satisfacción. Hemos salido de las aulas, sin embargo continuamos en este ámbito de la música. Como se dice, y una vez retomando las palabras de Miguel, ese bichito de la música nos queda siempre por dentro, perdón por ya tomar tus palabras, pero en este caso es importante, ¿no? Nos une la música. Siempre nos reunimos, aunque sea una vez al año, lo hacemos, pero lo que sí hemos prometido, al menos lo que estamos aquí, tomo la palabra de los compañeros aquí, es que pretendemos en algún momento grabar, que esa es nuestra posición. Ya hemos logrado en la vida, creo que al menos todo lo que hemos querido, lo que hemos podido, y esta no va a ser excepción. Les recuerdo que hay aproximadamente unos 300.000, tal vez 350.000 exalumnos de 19 a 65 años, el cual es un bastión para promocionar cualquier tipo de música, porque esto, en este caso es música, ¿no? Porque hay otros certámenes deportivos, etcétera, etcétera, y son bastiones donde se puede colocar, recordar y hacer cosas de lo que nos gusta. Claro, el Vicente por lo regular siempre se ha destacado por la parte deportiva, ¿no? Y la parte física, pero en lo musical, desde que salió Big Rock, estamos hablando de 84, 85, tuvimos época 87, 88, 89, 90, hasta que egresamos básicamente del colegio. El tiempo que te quita, básicamente, que nos da, básicamente era después de los estudios, 2:30, 2:45 que salíamos, nos quedamos ensayando en la sala con Daniel Posada o Iván Castro, nos quedamos hasta las 4 o 5 de la tarde. Claro, y perdón que interrumpa, aquellos tenemos que pelear con nuestros familiares para quedarnos con algún pretexto y poder realizar la música, porque era importante. Yo ahorita me ha hecho ver esas anécdotas, cuando a veces en clases mandaban por favor, el doctor, el estudiante Astudillo, lo llaman a inspectoría, pero era la única manera porque los profesores no cedían un minuto. Claro, con el mayor respeto a los docentes que nos formaron, que también su clase era interesante, eran muy interesantes, al menos me inspiré en ellos por ser abogado. Pero también había esa juventud, ¿no? Esa inquietud del adolescente, y nos íbamos, ¿no? Íbamos a ensayar, algo sano, ¿no? Lamentablemente hoy en día se ha venido dando a menos, pero en este caso, o sea, lo que dice Miguel es la realidad. Claro, una cosa interesante, y era penoso cuando teníamos días de vacaciones. La oportunidad que nosotros teníamos para reunirnos y hacer un poco de música era justamente cuando estábamos en clases. Como decía Miguel, justo a la salida de clases era cuando nos reuníamos a los ensayos, ¿no? Pero en épocas de vacaciones era triste para nosotros, era un poquito difícil en aquella época, y ante las condiciones de cada uno de nosotros jóvenes, no tener a veces el instrumento como para poderse reunir y tocar. Entonces se nos hacía un poquito complicado en las vacaciones, pero siempre tratábamos de alguna manera tratar de solucionar eso, y a veces teníamos amigos. En esa época no habían estudios musicales como los hay ahora, en donde uno puede alquilar 1 hora, 2 horas y puede hacer música. En aquella época no había eso. Pero teníamos amigos que también tenían sus grupos y tenían sus equipos, sus instrumentos, y ellos nos ayudaban también bastante, nos ayudaban a que nosotros en las épocas que no teníamos clases, que estábamos de vacaciones, íbamos donde ellos a ensayar también. Y eso nos daba la oportunidad también de relacionarnos con otros grupos, de otros colegios, qué sé yo, ¿no? Y continuamos con nuestra actividad musical, que era lo que nosotros hemos amado hasta el día de hoy. Es por eso que ya después de 30 años nosotros estamos nuevamente unidos. Exacto. Nuevamente unidos, y seguimos con esta actividad que es hermosa. Estamos, y quiero recordarles que estamos con Big Rock
de una de las épocas del Vicente Rocafuerte, con esa tonalidad musical que fue producto de una preselección, luego una selección, competencias, que ahora, después de 30 años, como lo dice Eduardo, siguen juntos. Estamos en este rato cerrando el año con una importante e histórica entrevista con Big Rock, quienes lo conforman ahora, Eduardo Jurado, René Astudillo, David Íñiguez y Miguel Mite. Vamos a un corte y regresamos con más del Vicentino TV y con Big Rock. Estamos de vuelta ya con el Vicentino TV y como les decía, estamos con una importante entrevista con Big Rock. ¿Qué pasó con los integrantes de esa época del Big Rock ahora? Salimos del Vicente y ¿qué pasó? Bueno, yo sí continué tocando la guitarra con otras agrupaciones, incluso ya fue una forma de sobrevivir, ¿no? O sea, hacer pan las canciones, se puede decir, ¿no? Y toqué algunos años, bastante, luego entré a estudiar a la Facultad de Comunicación Social, egresé de periodista y me ejercí el periodismo. Entonces puedo decir que estuve tocando seriamente más o menos hasta por el año 98, 99 por ahí, ¿no? De ahí paré un poco, he vuelto a tocar y luego ya al final, ahora que me decidí por estudiar el Derecho, y eso es lo que hemos seguido haciendo. Incluso sé, porque hemos conversado en otras ocasiones de eventos que has realizado. Hemos asistido a un evento por aquí por La Alborada, que fue un evento deportivo y se hizo música ahí, hubo una invitación de Paso Prieto, unos meses atrás. Sí, fue alguna ocasión en la que nos invitaron unos compañeros de la facultad a hacer una actividad en ese sentido, y también participaban en algunos eventos de algunos profesores de la facultad también, que nos han invitado. Muy importante. Eduardo. Bueno, después del colegio, muy difícil dejar el tema de la música, ¿no? Muy difícil. Yo continué haciendo un poquito de música en diferentes grupos, con géneros distintos con los que me inicié. Hice música folclórica, toqué en una agrupación también música tropical, ¿no? También toqué música romántica y el rock latino también, que fue la música con la que se inició este Big Rock, pues, ¿no? Claro que sí. Posterior, pues ya me dediqué a mis estudios, realicé estudios en tecnología mecánica, siempre me gustó la mecánica, hice estudios superiores en todo lo que es mecánica, me he especializado en las áreas de climatización, que me gusta mucho, ¿no? Y he continuado con el tema de la música, pero un poquito más pausado, no como se lo hacía en aquellas épocas, por las ocupaciones. Soy padre de familia, tengo mis hijos, mi esposa, tengo mi hogar, mi trabajo, entonces es un poquito difícil dedicarle algo de tiempo también a la música. Entonces, como hay tanto estrés, tantas preocupaciones diariamente, pues el reunirnos con David, con René, con Miguel y otros amigos más, nos ayuda a relajarnos, a salir de todo ese estrés del trabajo. Claro que sí, yo me imagino, porque yo estoy un rato aquí y nosotros nos distraemos con el ruido y toda esta música que hace revivir esas épocas, porque lo que tocaron hace un rato, correcto, importante. René. Claro, bueno, como tú lo has dicho, el idioma universal, la música, ¿no? Que sin saber a veces hablar una lengua y de manera indistinta a la nuestra, nos transportamos a la época. Salí del Vicente Rocafuerte, hicimos muchos intentos por mantener la agrupación, y les consta aquí a los compañeros, muchos intentos, ilusiones, anécdotas. Eduardo me hizo recordar cuando teníamos que sortear la casa a quién le corresponde hacer bulla, porque no nos soportaban, no habían estudios de música como usted lo puede apreciar ahora, entonces teníamos que estar emigrando de un lugar a otro, inclusive trasladando hasta en medios de transporte público los instrumentos, arriesgándolo, nuestro preciado bien de la época, que era un bajo, una guitarra, un teclado, pero todo el espíritu sano de ensayar. Yo nunca descuidé mis objetivos en estudio. Yo me gradué de abogado a los 23 años, entré rápido a estudiar maestrías, actualmente sigo un PhD en la línea del derecho y la docencia, pero no sustituye nada de los títulos, los logros profesionales que he podido tener,
con este buen momento de amigos que nos hemos considerado que tenemos el grupo Amigos por Siempre, porque es un grupo que verdaderamente, aquí está lo sano, ¿no? Aquí está lo que, el desinterés. No estamos viendo si uno es abogado, si el otro es ingeniero, si el otro tendrá o no tendrá título. Lamentablemente faltan algunos compañeros más que por sus tiempos y labores no están inclusive ni en el país, pero en este caso lo del Vicente Rocafuerte son generaciones y es un mérito y un honor haber pertenecido al Vicente Rocafuerte, y tratamos de mantener esa llama que ojalá que los directivos del Vicente Rocafuerte no apaguen, porque es importante, ¿no? El Vicente Rocafuerte hizo, en el buen sentido de las suyas, en la música, en el deporte, en todos los ámbitos. Y acuérdese el eslogan, usted también ha sido vicentino, claro, ¿no? Sí, donde hay una guerra hay un campeón. Definitivamente. Miguel. En mi caso, por lo regular, me dediqué básicamente a la ingeniería en sistemas, que era mi fuerte. Egresé de la carrera, pero de ahí continué con la carrera de comunicación y diseño gráfico, que es la carrera de producción audiovisual que tengo en este momento, y imparto clases en diferentes universidades, pero siempre alternando con la música. No abandoné para nada la música. Siempre cuando hay un pequeño hueco, nos reunimos con los amigos, con los chicos de B-Rock, con otros amigos, siempre para algún evento o alguna actividad, ¿no? Que sea siempre para beneficio de todos, ¿no? Qué importante e interesante este tipo de entrevistas. Estas situaciones que mucha gente me ha preguntado durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con B-Rock? ¿Qué pasó con tal compañero? Etcétera, etcétera. Pues sí, todavía existe. Después de 30 años, todavía existe. Se reúnen, hacen música y la ponen a disposición de nuestra hermandad vicentina. Vamos a un corte y regresamos con más del Vicentino TV. Entramos ya en el último segmento del Vicentino TV. Les recuerdo que estamos con B-Rock, con su tradición musical, con toda esa época y todo ese bagaje de exalumnos, excompañeros que estuvimos en Alas Vicentinas y que hicieron historia en la música. Vamos con la despedida y con ese mensaje del Vicentino, con ese mensaje de sano, que es digno a seguir como ejemplo. Bueno, un mensaje que me encantaría darle tanto a los jóvenes actualmente y a los ex vicentinos es siempre incentívense a los jóvenes por la música, y a los ex vicentinos incentiven a sus hijos a la música. Esto es algo muy bonito que nosotros lo hemos llevado en nuestra vida desde el colegio hasta la actualidad. La música, yo tengo un hijo que también es músico, también toca la batería. Entonces, le pido a todos los vicentinos, incentiven a sus hijos, así como yo lo hice con mi hijo, para que toquen algún instrumento, canten. Cualquier instrumento es muy bueno para poder hacer música. Y sé que los chicos que me están escuchando van a tomar muy en cuenta esto. Tengan mucho cuidado con lo que les ofrecen en la calle. No lo acepten. Acepten la música. Está demostrado que la música sensibiliza a las personas, y mientras se aprende en los primeros años, en la niñez, las personas pueden desarrollar mucho su personalidad, su potencial, su intelecto. Se debería implementar dentro de los diseños curriculares desde la primaria el estudio de la música, y concretamente de instrumentos musicales, para, en vez de tener muchos jóvenes hoy en día, lamentablemente por mal camino, que cada joven abrace una guitarra, un instrumento de percusión, un teclado. Eso haría que la cultura se desarrolle mucho, y por ende a través de ese cambio hacer un cambio en la sociedad también. Bueno, es importante sociabilizar el arte de la música, ¿no? Recordemos que en algunos casos la música relaja a todos, y por sobre todo es importante de que fomentemos esa cultura. Es importante también saber de que las inteligencias múltiples, los padres más que todo tenemos que dotar, no exigir o forzar a que sean igual que nosotros, sino que descubrir a veces el artista, el arte o la vocación que tengan para cualquier profesión. La música es una noble profesión
que lamentablemente ha venido de menos a más, porque en nuestra época era muy difícil batallar. Hoy en día hay más opciones. Con la dolarización, con este tema de la globalización, se han abierto las puertas. Pero lo importante es mantenerse de manera sana, y de igual manera puedes seguir como un hobby, como una profesión la música, y de igual manera puedes desarrollarte en tu vida, actividad en forma normal. Gracias. Un mensaje para todos los vicentinos es: nunca abandonen sus valores, sus convicciones, sus ideales. Ustedes son personas realizables básicamente en lo que ustedes quieran hacer. Si quieren ser músicos, pueden ser músicos. Si quieren ser deportistas, pueden ser deportistas. Acuérdense que el colegio se basa básicamente en los valores fundamentales de Vicente Rocafuerte, que es el deporte, la salud, la música. Aparte de la educación, que somos los primeros en educación, ¿no? Entonces, esos valores hay que respetar y hay que seguir adelante. Y es el consejo más sano que les puedo dar. Estamos cerrando el año, estamos terminando el año, y para desearle un próspero año nuevo a toda esa gente linda, a nuestros seguidores, a estos hermanos vicentinos que nos apoyan y nos siguen en estas importantes entrevistas durante todo este tiempo, queremos agradecerle al grupo Big Rock, allá en la batería a Eduardo Jurado, en la guitarra tenemos a David Íñiguez, en el bajo a René Astudillo y Miguel Mite en el teclado. Quiero agradecerle a esta agrupación que está activa después de 30 años, que sigue con ese mismo humor, con estas mismas ganas de hacer música y de ese ejemplo a seguir. Debemos de considerarlo. Un saludo, un abrazo. Los dejo con esta música despidiendo el año. Adelante.